La letra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Padre, en el nombre de Jesús va a ser expuesta tu palabra. Necesitamos tu ayuda, tu socorro, tu intervención. Voz de Dios y no de hombre, Señor. Toma el control de los aires, toma el control del ambiente, cada mente, cada corazón, cada cuerpo, cada alma, cada espíritu, Señor. Glorifícate en los pensamientos, los sentimientos, en las emociones. Liberta al cautivo, levanta al caído, afirma los pies de los creyentes, Señor. Afirma cada paso y glorifícate en cada propósito. Obra con poder, Señor. Sana toda herida del alma, sana los cuerpos enfermos y por el poder de la palabra, salva, bendito Dios, las almas y haz lo que has determinado hacer en esta hora. Y a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Y con estas palmas podemos tomar asiento. Amén. Dígale al que está a su lado, hagamos que funcione. Hagamos que funcione. Ese es el título para el mensaje de esta noche. En una oportunidad vi a un hombre predicando en el metro. Qué bendición que se predique en el metro. Pero venía llorando. Si usted supiera lo que yo estoy pasando, pero Cristo te ama. Pero si usted supiera lo que yo estoy viviendo, pero no hay nada mejor que el Evangelio de Cristo. Pero si usted supiera por lo que yo estoy pasando, pero no hay nada mejor que tener a Cristo en nuestros corazones. Cuando sonó el timbre del metro antes de cerrar las puertas, lo tomé por un brazo y lo saqué del vagón y nos pusimos a hablar en el andén. Y yo le dije, así con esa lloradera que usted tiene, ¿quién va a querer tener a un Cristo que usted predica? Porque se supone que venimos quebrados, destruidos, humillados, avergonzados, llenos de culpa, llenos de pecado y llenos de traumas, de complejos y de fracasos, para mostrarle al mundo el antes de Cristo y el después de Cristo, y que la gente pueda decir, ese hombre yo lo vi derribado, y pueda decir, mas no vencido, en naufragio pero en victoria, azotado pero contento, en cautividad pero hoy soy libre, el pasado sepultado en la cruz del Calvario, pero hoy libre por la resurrección del Maestro, porque con Él fuimos juntamente resucitados. Aleluya. Y me dijo, usted como que tiene razón. Como que primero me sano y entrego mi vida a Jesús para que pueda recomponerme por dentro y salir a predicar fortaleza. Porque qué cautivo puede dar libertad, y qué persona atada puede servir de ayuda a otros. Si usted se consigue una necesidad y no ha sido sanado, comienza a proyectar esa necesidad en usted, a vivir lo que está viviendo en su hogar, que no ha sanado, porque lo va a seguir viviendo. Y no es que Dios le va a cambiar la vida de lo que está pasando en el hogar, sino que lo va a formar usted, dándole la fortaleza para darle frente a lo que está viviendo, porque Dios no anda convirtiendo a los demás, sino fortaleciendo la vida del creyente para hacerle frente a lo que estamos enfrentando y poderle decir, tú no vas a acabar con mi vida, no vas a poder con mi fe, no vas a destruir, aleluya, lo que Dios me ha entregado. Y si tú no cambias, ya yo he cambiado y no voy a retroceder hasta el día que suene la final trompeta o hasta que Cristo venga por mi vida. Gloria a Dios. Una mujer que cantaba en un altar, solo espero que me vengas a llevar, pero no vengas todavía. Otra decía, el vivir es Cristo
Y el morir es ganancia. Y cuando cayó enferma dijo, ay Dios mío, me voy a morir, ayúdame. Pero acabas de decir que el morir es ganancia. Entonces muérete en Cristo. O nunca nos vamos a morir. Y acá a 200 años nadie se va a acordar de nosotros. De aquí a 200 años nadie va a saber ni siquiera quiénes éramos nosotros. O queremos vivir como Adán, como Matusalén. Decimos que no podemos con la prueba, con el proceso, con el desierto y con las consecuencias de nuestros pecados y errores. Gloria a Dios. Porque a veces decimos, estamos en un proceso y desconocemos que es un proceso. Y cuando vamos a consejería pastoral, el pastor nos dice, no es un proceso. Son las consecuencias de tus malas decisiones. Y cuando conocemos eso, entonces enfrentamos la vida de manera diferente. Porque decimos, así como yo lo dañé, con la ayuda del Señor, lo voy a recomponer, lo voy a reparar, lo voy a acomodar y voy a seguir de frente, firme, avanzando, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y de mí se va a ir el lloro, la tristeza, el lamento, la congoja y la autolástima. Aleluya. Porque a veces somos nosotros los que nos descalificamos. Amén, así es. Y vivimos como aquel publicano, por mi culpa, y mi grandísima culpa. Pero no hacemos nada para que eso cambie. Amén, gloria a Dios. Pidiendo un Cristo grandote, Amén. misericordioso, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, y que nos quiere dar la victoria. Amén, gloria a Dios. Sabemos que el diablo, aleluya, ya fue vencido en el cielo, Amén, así es. fue vencido en la cruz del Calvario, ha sido vencido por la sangre del Cordero, Amén, gloria a por Dios. el testimonio y por la palabra. Y aún los demonios también han sido vencidos. Amén, gloria a Y Dios. cuando el creyente vive en santidad, en pureza, en obediencia, vive en victoria, porque ya hemos vencido al mundo y a aquel que nos adversa. Y entonces, ¿por qué vivimos cabizbajos? Así es. Si el Salmo 24 dice, alzad vosotros puertas eternas vuestra cabeza. El que tiene que bajar la cara es el diablo. Amén, El que tiene que bajar la cara son los demonios. gloria a Dios. Y nosotros con la cabeza en alto, porque la Escritura dice, alzad vosotros vuestras cabezas puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria entrará a tu vida, habitará, se entronará y te dará la fuerza para avanzar. Amén, así es. Pero es hora de ya soltar la tristeza, la melancolía, la autolástima y la autocompasión. Amén, Porque Dios nos ha dado la victoria. amén, así es. Pero queremos vivir dando lástima para que todos se conduelan de nosotros y no salimos de la situación. Cuando la viuda de Naín iba camino al cementerio, el esposo se le había muerto, el único hijo se le había muerto, y Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué lloras? No llores más. Aleluya. Dios. No le dijo, ay, pobrecita, mija, lo ha perdido todo, mija, pobrecita. No hay mujer más sufrida que tú. Vamos a llorar los dos y aquí todo el mundo se pone a llorar. Aleluya. Le dijo, seca tus lágrimas, Gloria a Dios. no llores más. Aleluya. Deja la lloradera. Con esa lloradera no vas a transformar a nadie, Amén. ni nadie se va a resucitar. Pero si tú recuerdas quién es el que te ha llamado, quién murió por ti en la cruz del Calvario, quién ha resucitado y quién te ha llamado.
Entonces nos fortalecemos en el Señor y Él ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría y nuestra tristeza en gozo y contentamiento. Y así el enemigo de nuestras almas no se huelga de nosotros, que quiere decir que no se burla de nosotros. Muchos no lo entienden y estaban esperando que yo le dijera: Dios te va a prosperar y te va a dar la camioneta del año. Y cuando salgas de aquí te vas a conseguir un maletín lleno de verdes. Pero eso no le va a dar libertad a nadie, porque el enemigo no nos puede robar la salvación. Pero si nos descuidamos, va a estorbar que podamos disfrutar la salvación. No es posible ver un cristiano melancólico, afligido, cabizbajo, lloroso, teniendo un Cristo triunfador. El que venció la muerte, venció la cruz, al diablo, a los demonios y toda enfermedad, y seguirá venciendo, y lo ha hecho usted más que vencedor. Aleluya. Hay una bombilla que se llama la bombilla centenaria, y es una bombilla tan famosa que tiene su propia página web, tiene un perfil en Facebook y tiene hasta una cámara exclusiva que la graba a ella de día y de noche. Está ubicada en un sitio original, una estación de bomberos en la ciudad de Liverpool, en California, Estados Unidos. Resulta que a comienzos del siglo pasado, en 1901, los bomberos querían iluminar su cuartel de día y de noche para poder estar listos y entrar en acción cuando sonara la sirena de emergencia. Entonces, un empresario local, conociendo esa necesidad, les regaló esa bombilla. Y los bomberos la dejaron encendida de forma permanente. Pasaron los años, las décadas, y salvo algún corte de la luz o cuando se mudaron de cuartel, la bombilla seguía resplandeciendo y encendida, dando luz sin interrupción. En 2001, al cumplir 100 años, fue bautizado oficialmente como la bombilla centenaria, un bombillo que ya ha pasado encendido más de 100 años. Y el pasado 18 de junio cumplió 125 años funcionando y con más de 1 millón de horas en uso ininterrumpido, excepto cuando se mudaron o se cortó la luz. Pero, ¿por qué otros bombillos no tienen esa duración? La respuesta es obsolescencia programada. La obsolescencia programada es la acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado. Es normal que los productos se desgasten con el uso y poco a poco terminen su vida útil. Pero en la obsolescencia programada se trata de una falla planificada. El comerciante hace que el producto se venza en un tiempo corto para forzar a los usuarios a que renueven el artículo y hagan un gasto que hasta es innecesario. Y hay 3 tipos de obsolescencia programada. La primera es la tecnológica, cuando un componente falla o no es compatible con nuevas aplicaciones, actualizaciones o sistemas operativos. Hace poco mandé a actualizar el Windows de la Canaima y me dijeron: no llega hasta la actualidad porque solo soporta el que tiene. La obsolescencia percibida o la psicológica. El usuario percibe que su equipo está anticuado debido a cambios de diseño o de moda, pero no ha fallado. Y en ese caso usted ve a las personas: yo necesito el último celular porque el mío no tiene ese corte moderno, no tiene esa manzanita detrás,
no tiene el último botón con la innovación actual. El artículo no ha fallado, pero psicológicamente le dice usted, ya falla, está desactualizado, cómprate otro. Y la obsolescencia de calidad son fallos prematuros debidos a la baja durabilidad o los defectos propios del producto. A veces compramos un bombillo, nos lo prueban en el establecimiento comercial, llega a la casa, enciende y cuando lo apagamos al otro día ya no funcionó, ahí falló la calidad, pero no hay cambio. ¿Qué queda? Comprarse otro. Es decir, son fallos planificados para que sea renovado el producto, a veces de manera innecesaria, pero hay que hacer un pago. ¿Y qué tiene que ver eso con la esencia del mensaje de esta noche? Que Dios creó al hombre y a la mujer para vivir por siempre y a vivir para siempre y a ser los representantes de Él aquí en la tierra. Él gobernando en los cielos, llenando la tierra y su plenitud, los aires, la plataforma submarina, pero había un representante humano, hombre, y una mujer al lado de ese hombre, llevando la presencia, la gloria, la palabra y la vida de Dios a todo lugar de esa tierra. Pero vino el maligno que no podía soportar la comunión de Dios con el hombre, porque él había sido desechado del cielo en el lugar donde había sido formado. Aquí hay una analogía importante que debe conocer la iglesia. El diablo fue creado en el cielo y el hombre fue creado en la tierra. El diablo estuvo en las piedras de fuego del trono de Dios. Y el hombre fue formado del polvo de la tierra, lo más bajo de toda la creación. Aquel estuvo siempre en la presencia de Dios. Le hace Ezequiel 28 e Isaías 14 en su casa. Y lo va a leer completamente hasta que un día se halló maldad en su corazón, se halló orgullo y se halló altivez, y por sus múltiples contrataciones Dios le dijo: yo te desecho porque en tu corazón un día dijiste: subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante a Dios, y por eso hoy te desecho y vas a ir fuera del cielo y más nunca tendrás lugar en mi presencia. Pero al hombre Dios lo creó del polvo de la tierra y ya lo había creado con su imagen, con su semejanza, en santidad, en justicia y en verdad, sin el hombre y la mujer esforzarse por nada. El diablo dijo: subiré a lo alto al trono de Jehová y me sentaré en su trono y seré semejante al Altísimo. ¿Cuándo iba a ser semejante al Altísimo? Cuando se sentara. Pero fue desechado por su orgullo, su altivez y sus múltiples contrataciones, porque se halló en su corazón maldad. El hombre fue creado del polvo de la tierra, pero ya había sido planificado en el plano de Dios en hacerlo a su imagen y a su semejanza sin ningún esfuerzo humano. Y aquel lugar que quedó vacío en el cielo, Dios ha destinado que lo ocupe su iglesia, que lo ocupe el hombre que cree en Él y que lo ocupe la mujer que en Él cree. Pero el diablo dijo: yo me rebelé en el cielo y me desecharon. Si el hombre se rebela en el Edén y la mujer se rebela en el Edén, también van a ser
desechados como yo, y más nunca tendrán lugar en la presencia del Dios de los cielos. Pero Jesús de Nazaret, que es la palabra, que es el verbo vivo, que es el que estaba acompañando a Dios cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya conocía este plan del maligno, porque el diablo se rebeló voluntariamente sin que nadie lo empujara. La tercera parte de las estrellas que nos narra Apocalipsis 12 se rebelaron porque fueron invitados por el diablo. Pero el hombre no se rebeló voluntariamente, se rebeló porque fue inducido a rebelarse contra Dios. En el hebreo eso se llama Mashah Bahan, que significa inducir a pecar. Y por eso, cuando Dios ve al hombre perdido, extraviado y caído de su gracia, que ya no lo busca, ya no ora, se aparta de su presencia, se esconde porque hay dolor, hay miedo, hay temor, hay un sentimiento de rechazo, de autorrechazo y temor a que Dios lo rechazara por lo que había hecho. Entonces es Dios quien se acerca a su creación y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Estaba el mismo Hacedor colocándole en los labios de Adán y de Eva las palabras de arrepentimiento y de confesión de su extravío. Y él le dijo: oí tu voz en el huerto y tu bebiendo. ¿Cuántas veces dejamos de venir a la iglesia porque tenemos miedo? ¿A qué? A que el pastor conozca lo que yo estoy viviendo en la casa. A que mi familia no es la familia ordenada que debería ser. A que mi familia no es la familia unida que debería ser. A que mi matrimonio no es el matrimonio ideal que debería ser. Que mis hijos no están en la sujeción que deberían estar como debería ser. Y decimos: tengo miedo de que todos se enteren. Pero el día que te escondas, Dios te va a aparecer en el lugar de tu escondrijo y te va a decir: ¿dónde estás tú? Porque la silla del templo donde te estoy esperando está vacía. Ven, ven, ven y confiésame tu miedo, confiésame tu dolor, confiésame tu extravío, confiésame por lo que estás pasando, porque hoy quiero restaurarte y darte nueva fuerza. Y dice la Escritura que por esa desobediencia y ese extravío entró el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte, entró el dolor en las preñeces y en el trabajo, y entró la maldición a la tierra. Pero Dios no se olvidó del hombre y no se olvidó de la mujer, y le hizo túnica de pieles para vestirla. Y esto quiere decir que Dios hizo el primer sacrificio para restaurar al hombre y restaurar a la mujer, y hoy ha descendido para restaurarte tu vida emocional, tu vida familiar, tu vida sentimental, organizar tus pensamientos y darte la fuerza para salir adelante, no de cualquier manera. Ya no vas a salir con miedo, sino con la vestidura que Dios te va a entregar hoy. Gloria a Dios, aleluya. Había un pianista que se había forzado y había estudiado por muchos años, hasta que un día le dijeron: ya pasaron los 10 años de estudio académico y esta noche te corresponde presentarte para acreditarte como pianista profesional. Pero debes ejecutar el piano delante de los jueces que te calificarán y te aprobarán
o te reprobarán. Y él fue con su maestra, que lo había enseñado, lo había instruido, lo había aconsejado y lo había acompañado durante esos largos años de estudio. Y él se presentó cuando le llegó el momento, y al ver esos ojos escrutadores, sin calidez, sin amor, sin afecto, él comenzó a ejecutar el piano y se equivocó. Y cuando tocó la nota incorrecta, bajó la cabeza y dijo: estoy acabado, perdí mi tiempo, perdí los años, perdí la inversión, se acabó todo, soy una vergüenza, se perdieron mis planes, se perdieron mis proyectos, se acabó mi futuro. Pero cuando él estaba con ganas de correr y de abandonarlo todo porque se había equivocado y había dado una mala nota musical, se acercó la maestra detrás de él, le susurró algo al oído y le dijo, y después le hizo una seña al jurado. Una seña al jurado le hizo aquella maestra, y aquella maestra le dijo, y el jurado hizo, y se miraron entre ellos y le dijeron sí, sí, sí. Porque la maestra del tipo del Espíritu Santo le había dicho a ese joven que estaba a punto de correr porque pensaba que lo había dañado todo. Le había dicho: tienes oportunidad de hacerlo de nuevo. Tienes oportunidad de hacerlo de nuevo. ¿En qué te has equivocado hasta este día? ¿En qué has estado fallando? ¿En qué ha estado la caída que te ha impedido avanzar? Hoy el tipo del Espíritu Santo te dice delante de todo el jurado: tienes oportunidad de comenzar de nuevo. Hay miedo en tu corazón, hay temor, hay espanto, hay vergüenza, hay culpa, hay miedo al que dirán. El Espíritu Santo hoy te dice: tienes oportunidad para comenzar de nuevo. Porque cuando Dios ve al hombre y a la mujer escondido, no los acabó con ellos, los vistió nuevamente y les dijo: vayan, fructifiquen y multiplíquense, porque es el propósito para el cual yo los he creado. Quizás el enemigo te ha dicho: han pasado los años, han pasado los días, han venido las canas, se ha acabado todo. Tu vida solo es dolor, tormento, culpa, vergüenza y no descambio. Pero hoy Dios te dice: ven, porque para ti hay túnicas nuevas, hay pieles nuevas y hay la oportunidad de avanzar y de salir nuevamente a enfrentar la vida y la realidad que estás viviendo en tu casa, en tu hogar, en tu empleo, en tu trabajo, en tu vida social, de la mano del Maestro, pero con nueva fuerza, porque saldrá con nuevas vestiduras, con túnica de pieles, aleluya, hecha por el mismo Señor. Gloria a Dios. Pero es necesario que hagamos que funcione. Adán, mirando a Eva, Gloria a Dios. se tomaron de la mano Sí. y no comenzaron a acusarse, porque la Biblia no lo dice, y no comenzaron a atacarse. Mira las veces que te equivocaste. Llegamos aquí por un error tuyo. Estamos sufriendo la expulsión del Edén porque tú no le prestaste oído al Creador, sino al maligno. Estamos aquí hoy enfrentando una consecuencia de una mala decisión por tu culpa. No, ni Adán ni Eva se dijeron eso. Dijeron: hoy salimos del Edén a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado, porque salimos
salimos vestidos con túnica de pieles a alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar y a vencer a todo aquel que se nos pare en el camino. Y hasta el día de hoy seguimos en victoria, porque Adán y Eva no fueron acabados. No se dieron por vencidos, ni se dieron por destruidos, y tampoco se encerraron en un rincón a autolamentarse y a decir: lo que yo estoy viviendo es por culpa de mis malas decisiones. No, ya Dios te ha perdonado, ya Dios te ha lavado, ya Dios te ha levantado, ya Dios ha enviado a Jesús por ti y por mí a la cruz del Calvario. Redimidos somos, salvos por la fe. Y tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo hoy. Y hoy no con Eva, y hoy no con Adán, sino de la mano del Espíritu Santo, diciendo: hagamos que funcione. Hagamos que funcione. ¿Qué no has alcanzado hasta el día de hoy? El altar está abierto y el Espíritu Santo esperándote para darte nueva fuerza. El altar está abierto y el Espíritu Santo esperándote, diciéndote: ven, hagamos que funcione.